y gracias por venir otra vez al ciclo. La ponente de hoy es Beatriz González Rodríguez, que es licenciada en Filosofía, en Antropología y en Teoría Literaria, y ha escrito su tesina sobre Martin Heidegger y está también escribiendo la tesis sobre el mismo pensador. Es tutora de máster de la UNED y nos va a dar una charla muy introductoria sobre una frase: la angustia revela la nada, de uno de los filósofos que tienen fama de ser más difíciles en todo el siglo XX, que es Martin Heidegger. Entonces le he pedido que lo haga accesible y nada, le agradezco que haya venido y a ustedes que hayan venido también. Gracias. Pues, en primer lugar, dar las gracias al profesor Julio Estalé por haber contado conmigo en esta edición de este seminario, que me parece muy buena idea, me parece muy interesante poder acercar la filosofía, que a veces parece que es algo muy cerrado y muy para nosotros los filósofos, pues poder abrirlo a todo el mundo y bueno, contar un poco cuál es nuestra tradición, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y también a vosotros, como no, sobre todo ahora que se acercan los exámenes, que dediquéis tiempo a estar aquí, pues también es de agradecer. Bueno, pues la angustia revela la nada, es la frase que me ha tocado. A diferencia de otras frases anteriores en el seminario, no cuenta con una gran tradición, no es un aforismo filosófico que se repita, no es un lugar común, no es como Homo homini lupus o yo qué sé, el arte imita la naturaleza. La mía no tiene una tradición de 2000 años, sino que apenas llega a los 100. Entonces, hay que contextualizarla mucho y hay que focalizarla mucho en el autor que la pronuncia y en el contexto que la pronuncia. Vale. La angustia revela la nada, es una cita muy pequeña, como veis son apenas 5 palabras, pero ya solo esto nos sitúa en medio de la filosofía de la existencia contemporánea. Son 2 palabras, angustia y nada, que nos muestran la atmósfera en la que crece y se desenvuelve esta corriente de pensamiento que triunfa en Europa en la primera mitad del siglo XX y que sobrepasa los límites de la filosofía, llegando incluso a la literatura, lo que se llama el existencialismo en literatura, ¿no? Esto expresa el modo de relacionarse con el mundo de una generación que tuvo que hacer frente a la experiencia de las 2 guerras mundiales, que vivieron la primera y maduraron con la segunda. Son los pensadores que buscan respuesta a la fractura del mundo en el que crecieron, que recuperan el pensamiento de Kierkegaard y lo mezclan con Nietzsche y con las filosofías vitalistas de finales del XIX. Son también coetáneos del simbolismo literario y de los ismos de las artes pictóricas, ¿no? Los ismos vanguardistas. Son, pues, los encargados de buscar un modo de vivir en un mundo que ya se ha vuelto inhóspito. Los filósofos de la existencia fueron agrupados por Jean-Paul Sartre en una clasificación muy famosa y muy desafortunada en 2 grupos. Por un lado, el existencialismo cristiano, en el que estaría Karl Jaspers y Gabriel Marcel, y por otro lado, el existencialismo ateo, donde se encuentra Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger, autor de esta frase y del que vamos a hablar. Pero antes hay que hacer una aclaración. Os he dicho que es una clasificación pues no muy afortunada, porque solamente Sartre se quedó contento con ella. Tanto Marcel como Jaspers como Heidegger se desmarcaron de esto porque no les gustaba demasiado la idea de ser encasillados en un ismo que se relacionaba demasiado con estas corrientes artísticas que se iban sucediendo unas a otras. Así que, lo siento, Jean-Paul. Los filósofos de la existencia, aunque tienen unos rasgos comunes que se pueden señalar, sí es verdad que son muy diferentes entre ellos y entonces no podemos hacer una clasificación sistemática al estilo del que intentó Jean-Paul Sartre, que cogió un simple rasgo, es decir, ateo-cristiano. Esto no vale. Pero bueno, vamos a cerrar paréntesis y volver a la angustia revela la nada. ¿Qué quiere decir Heidegger con esto? Para poder responder, tal vez sea aconsejable subir un poco y ver en qué contexto surge esta frase. Leamos, es un textito más o menos breve, ¿vale? Decimos que en la angustia se siente uno extraño. ¿Qué significa el sé y el uno? No podemos decir ante qué se siente uno extraño. Uno se siente así en su conjunto. Todas las cosas y nosotros mismos en la indiferencia. Pero esto no en el sentido de una mera desaparición, sino en el sentido de que, cuando se apartan como tales, las cosas se vuelven hacia nosotros. Este apartarse de lo ente en su totalidad, que nos acosa y rodea en la angustia, nos aplasta y oprime. No nos queda ningún apoyo. Cuando lo ente se escapa y desvanece, solo queda y solo nos sobrecoge ese ninguno. La angustia revela la nada. Estamos suspensos en la angustia. Dicho más claramente, es la angustia la que nos mantiene en suspenso, porque es ella la que hace que escape lo ente en su totalidad. Bueno, los que sois de filosofía igual sabéis en qué texto aparece esto. Este es un texto que es metafísica, que es la lección inaugural del curso del 29. ¿Vale? Ubicado el texto. Claro que de entrada, tal vez estas líneas tampoco nos digan mucho más.
Entonces, vamos a centrarnos en la comprensión heideggeriana del modo de estar del hombre en el mundo, ¿vale? Vamos por partes. Empezamos. En la angustia se siente uno extraño. Vamos a dejar la angustia a un lado y nos vamos a centrar en este uno y este sé que se siente extraño. No dice Heidegger que yo me siento extraño, o alguien determinado se siente extraño. Ni siquiera dice que el hombre se siente extraño, algo que de alguna forma podría ser comprensible. Ni siquiera utiliza la palabra Dasein, concepto que a algunos puede que les resulte familiar, a otros no tanto. Ahora os digo lo que es. El ser ahí, en su traducción al español, se siente extraño. Tampoco dice el Dasein. Utiliza un impersonal, uno. ¿Por qué? ¿Quién es este uno que se siente extraño? Para comprender bien esta cuestión, tenemos que irnos a Ser y Tiempo, un par de años antes. Obra fundamental del pensador alemán y que le sitúa entre los grandes pensadores de la historia de la filosofía. Y ahora vamos a ver qué es esto de Dasein, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es este concepto en el primer Heidegger y no en todo Heidegger? Y en segundo lugar, ¿por qué se acuña este concepto? Es una precisión importante porque es un concepto que evoluciona mucho y lo que significa Dasein en Ser y Tiempo, pues 20 años después ya no. Entonces es muy importante saber en qué Heidegger estamos hablando. Bien, para ello hay que tener en cuenta el contexto filosófico en el que aparece Ser y Tiempo. La antropología filosófica del siglo XX, como consecuencia de las revoluciones que se han producido en distintos campos científicos a lo largo del siglo XIX y principios del XX, en concreto las teorías evolucionistas y el surgimiento del psicoanálisis, la antropología filosófica, por este motivo, se ve en la necesidad de reformular la pregunta por el hombre. Es decir, de qué es el hombre, la pregunta clásica, se pasaría a quién es el hombre o cómo es el hombre. Dicho con otras palabras, se deja de buscar la esencia para comprender el cómo, el modo de ser. A esto hay que sumarle que Heidegger, en un intento por dejar al margen los prejuicios de la tradición filosófica, evita hablar de hombre, acuñando el concepto de Dasein o Serai para referirse a este ser que somos, en cada caso, nosotros mismos. Es decir, sería el modo de ser del hombre, no el hombre en sí, sino el modo de ser. ¿Está claro más o menos? Vale. Pues bien, para hallar el uno es necesario empezar preguntando por este Dasein, por este hombre, entre comillas, heideggeriano. ¿Cómo es este Dasein o Serai? La primera respuesta que nos da Heidegger a esta pregunta es que toda posible interpretación del modo de ser del Dasein debe partir de una estructura fundamental, que es el ser en el mundo, porque ser ahí es ser en el mundo. Aunque no podemos tampoco profundizar mucho en esta estructura, sí que es necesario que nos detengamos un momento en ella, hasta que alcancemos el uno, que es lo que estamos buscando en este momento. Para ello hay que partir de los tres elementos que están aquí presentes. Por un lado, el en el mundo, lo que Heidegger llama mundanidad y que dicho a grosso modo es la copertenencia de mundo y Dasein. Por otro lado, el ente que somos en cada caso nosotros mismos, es decir, el ser que es en el mundo, es decir, mi Dasein, tu Dasein, el Dasein de cada uno, en definitiva, el quién es en el mundo. Y por último, el en cuanto tal, es decir, el ser. Pues bien, aunque es difícil separar estos elementos, más que nada porque son tres puntos de una misma cosa, de un mismo elemento, que es el ser en el mundo, lo que nos interesa aquí es el ser. Entonces nos vamos a olvidar de todo lo demás. Heidegger afirma que el Dasein se encuentra siendo ya en el mundo. No es algo que sobrevenga, sino que siendo es en el mundo. Es pues lo que llamamos un a priori existencial. Ahora bien, el Dasein no está solo. En el mundo se encuentra con objetos, rodeado de las cosas, con las que de una forma u otra se está relacionando. Las cosas se muestran al Dasein como entes intramundanos que sirven para algo. En Heidegger no encontramos una relación Dasein-cosas al estilo de la relación tradicional sujeto-objeto, sino que se relaciona con ellos en el modo de la utilidad o en la instrumentalidad. Son entes que están ante los ojos, que guardan relación con el Dasein y que en la medida en que sirven para algo son comprendidos como seres a la mano. Pongamos un ejemplo. Pensemos en un objeto cualquiera que nos encontremos en el mundo y con el que todos estemos familiarizados, como puede ser un bolígrafo, como puede ser un libro. Si adoptamos una perspectiva heideggeriana, el modo de ser de estas cosas vendría definido por su para qué sirven estos objetos, qué utilidad tienen. Así, el modo de ser del bolígrafo vendría determinado por el servirme para escribir. El modo de ser de un libro vendría determinado por el ser un objeto que se lee. En principio, hay otros que los utilizan para decorar, pero eso ya es otra cosa. Ahora bien, si nos fijamos en todas estas cosas, lo que vemos es que sirven a alguien. Me sirven a mí, que soy la que escribe con el bolígrafo, soy yo la que lee el libro. Es decir, la utilidad remite siempre al Dasein. De ahí lo que
llama Heidegger la significatividad del mundo. Es decir, el Dasein no ve las cosas de forma independiente, sino que las percibe relacionándose unas con otras y referidas unas a otras y, en último término, referidas a él mismo. Aquí cabe preguntarse, ¿y qué pasa con alguien que no ha visto un objeto X? Si nos vamos, por ejemplo, al Amazonas con los Waorani y les enseñamos un bolígrafo que no saben para qué sirve. Pues ahí, en vez de ser a la mano, mantendría el modo de ser ante los ojos, pero perdería su utilidad o adquiriría una utilidad que no sería suya. O sea, no sería raro que, viendo la forma de un bolígrafo, un Waorani lo utilizara como flecha o algo así. No sería raro, porque se parecería a un objeto que él tiene en su tribu y que él puede reconocer. ¿Vale? Entonces sería un uso impropio, pero le daría también una utilidad. ¿Vale? Cerramos paréntesis y volvemos. Además de las cosas, el Dasein se encuentra en el mundo con otros entes que tienen también su mismo modo de ser. Es decir, hay otros Dasein que no son mi Dasein, y yo los reconozco como otros Dasein, aunque no sea yo. Este ser con los otros es el principio del camino que nos llevará hasta el uno. Pero antes, una nueva precisión. Heidegger distingue dos modos de ser. El modo de ser de la impropiedad y el modo de ser de la propiedad, o si preferís, porque se encuentra en otros filósofos existenciales, la autenticidad o la inautenticidad. Es importante que nos quedemos con esta distinción porque la analítica existenciaria heideggeriana, y podríamos decir que Ser y Tiempo, nos cuenta cómo puede el Dasein, que cotidianamente se encuentra en el mundo, en la impropiedad, llegar a conquistar la propiedad de la existencia. Porque, tengámoslo claro, nadie debuta en el mundo en la propiedad de la existencia. Todos somos impropios. Lo siento mucho. El Dasein, que se encuentra ya en el mundo, es un Dasein impropio. Está en el mundo, rodeado de otros entes, entre los cuales él es uno más. Los otros no pueden ser objetivados en el sentido de una equiparación con las cosas, pues su modo de ser es en cada caso similar al mío. Este ser uno entre otros, con mi modo de ser, otorga al Dasein un anonimato que lo sitúa en el centro de la cotidianidad, sumergido en el mundo. Dice Heidegger: lo que allí es y cómo es alguien presenta la faz del nadie, nadie y sin embargo todos conjuntamente. Pues si nos preguntamos quiénes los otros, entre los cuales el Dasein existe en medio del mundo, aparece ante nosotros con carácter indeterminado la imagen de lo que no es este ni aquel, una nada que sin embargo está lejos de no ser nadie. Este nadie que son todos y ninguno es el uno. El uno que envuelve al Dasein lo aleja de la responsabilidad de su existencia, y a esto responde el Dasein renunciando a sus posibilidades esenciales. Así, cada vez más poseído por el mundo, el uno consigue adquirir poder para someter a los Dasein, a los existentes, bajo su tiranía. En la cotidianidad, el Dasein no es el ser que soy yo, sino más bien el ser que uno es. Este dominio que va adquiriendo el uno aplana las posibilidades de ser del Dasein, encubriendo la posibilidad de la existencia propia, dándolo todo por sabido y de sobra conocido, hasta tal punto que el cuestionamiento por aquello que está siendo encubierto por el uno es tachado como ignorancia, porque se está preguntando por algo que todo el mundo sabe y que todo el mundo conoce. Así el Dasein abandona su sí mismo y se deja arrastrar por el uno, cayendo cada vez más. Y es que el existente siempre está tentado a la caída, y una vez caído, el uno actúa sobre este Dasein impropio, haciéndole creer responsable de su vida. Es el modo de ser impropio, la dictadura del uno, que aquieta y mantiene inmovilizado al Dasein, renunciando a su sí mismo y convirtiéndose en el uno mismo. Por favor, quedaros con estas precisiones. Aunque parezca uno mismo, sí mismo, aunque parezca un poco raro, es necesario que os quedéis con esta estructura del uno mismo, del Dasein impropio, ¿vale? Más adelante veréis por qué. Bien, solamente una situación límite puede romper con esta tranquilidad. La angustia, como ya se puede intuir, tiene un papel fundamental en esta fractura. Pero antes es necesario hablar del encontrarse. ¿Por qué? Porque el encontrarse es la expresión ontológica de los estados de ánimo y la angustia es un estado de ánimo. ¿Pero qué son para Heidegger los estados de ánimo o los sentimientos? Son el modo originario de relacionarse del Dasein con el mundo. Es el cómo nos encontramos en cada momento, un sentirse de esta o de aquella manera. No es algo que pueda controlar el Dasein, sino que le sobreviene. En ocasiones, incluso, podemos llegar a no saber en qué estado de ánimo nos encontramos. El papel que cumplen los estados de ánimo, la analítica existenciaria, es el de abrir al Dasein el mero hecho de su existencia, es decir, sacarlo a la luz, abrirlo. Nos dice Heidegger. Otra cita, es un poquito larga, ¿vale? La ausencia de un estado de ánimo definido, que a menudo se sostiene igual e incolor a largo tiempo y que no debe confundirse con un estado de ánimo francamente negativo, dista tanto de ser una nada que justamente en ella se torna el ser ahí insufrible para sí mismo. El ser es vuelto patente como una carga,
¿Por qué? No se sabe. Y el ser ahí no puede saber cosa semejante, porque las posibilidades de abrir de que dispone el conocimiento quedan demasiado cortas frente al original abrir que es peculiar de los sentimientos, en los cuales el ser ahí es colocado ante su ahí. Los estados de ánimo son el modo originario de relacionarnos con el mundo. Decimos, cualquier tipo de conocimiento, nos dice Heidegger, es posterior, como ya decía San Agustín. ¿Por qué? Porque primero nos encontramos, nos sentimos a nosotros, nos situamos afectivamente, cómo estamos, cómo nos encontramos, y más allá, más adelante, podemos llegar a un conocimiento. ¿Por qué? Porque si nos adentráramos primero por la vía del conocimiento, estaríamos objetivando la existencia y con ello perdiendo nuestro modo de ser, es decir, el Dasein, y convirtiéndonos en seres ante los ojos. Recordemos, el modo de ser de las cosas y no nuestro modo de ser. El Dasein no es conocido, sino sentido, es abierto afectivamente. Ahora bien, ¿qué es abierto en estos estados de ánimo? Hemos dicho que ha sido puesto ante eso ahí, es decir, ante el bruto hecho de que es, al encontrarnos arrojados en la existencia, o lo que Heidegger dice, la facticidad de la existencia, es decir, encontrarse arrojado en el mundo como ya siento. Con otras palabras, el Dasein, el ser ahí, en cuanto tal, es ahí, pero no lo olvidemos tampoco que el Dasein cotidianamente es en la impropiedad, es decir, gobernado por el uno. Por eso huye de lo abierto en los estados de ánimo. No obstante, este es el primer paso hacia la propiedad de la existencia. Solamente el Dasein, que es puesto ante su sí mismo, puede huir de él, caer bajo la protección del uno. Pero para ello es necesario que exista un estado de ánimo fundamental que sea capaz de romper la dictadura del sé, del uno, y colocar al Dasein ante su sí mismo. En la órbita de ser y tiempo hay que decir que Heidegger se centra en la angustia, igual que en que es metafísica, pero también nos dice que hay otros estados de ánimo fundamentales, como puede ser el aburrimiento, que nos abre la temporalidad, la nostalgia, que dice Heidegger que es el estado de ánimo fundamental de la filosofía, el tedio, que revela lo ente en su totalidad, pero realmente solamente dedica tiempo al aburrimiento en unas lecciones. Después también dice en alguna ocasión que no todos los estados de ánimo fundamentales tienen por qué ser negativos, que también existe la alegría, pero no le debe interesar porque eso sí que no lo desarrolla en ningún sitio, al menos que yo lo haya encontrado. Pero bueno, sería interesante saber qué abre la alegría, ¿no? Pero bueno, vámonos con la angustia, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando, ¿no? Hemos llegado a que los estados de ánimo abren y que la angustia revela la nada. Pues bien, la angustia es un estado de ánimo fundamental porque en ella se revela la nada. ¿Pero cómo? Para poder responder a esta pregunta es necesario seguir preguntando, esta vez en busca de las causas que provocan esta angustia. Es decir, debemos preguntarnos ante qué se angustia el Dasein y por qué se angustia el Dasein. La peculiaridad de la angustia frente a otros estados de ánimo le viene justamente de la indeterminación del ante qué, pues el Dasein se siente amenazado hasta lo más íntimo de su ser y, sin embargo, este ante qué no parece algo que forme parte del mundo. No hay ningún ente que pueda ser señalado como causa de la angustia. Uno puede tener miedo de algo o ante algo que pueda parecer como amenazante, estar temeroso de algo que se presenta como temible, pero esto no ocurre con la angustia y no puede ocurrir en ella porque el mundo es puesto en suspenso. Esta apertura originaria que tiene lugar en los estados de ánimo, en el caso de la angustia, muestra la insignificatividad del mundo. En ella, los entes del mundo pierden su conformidad, pierden estar relacionados unos a otros. El Dasein angustiado le es positivamente revelado que ningún ente intramundano puede ser causa de su angustia. Así pues, lo amenazador en la angustia no está en ninguna parte, pero con ello no estamos afirmando tampoco que sea nada, sino más bien algo que ya está ahí y en ninguna parte, y sin embargo tan cerca que corta la respiración. Aquello que puede ser causa de la angustia y sin embargo no ser ningún ente intramundano es el mundo, que ha perdido su significatividad ante lo que es angustia al Dasein, o mejor dicho, el hecho de que el mundo se vuelva insignificante, o lo que es lo mismo, la nada del mundo, que es a la vez el mundo mismo. En ella se revela un hecho ante el cual nadie puede hacer nada, se muestra el hecho bruto de qué es y la facticidad de este hecho. Por eso, lo que angustia al Dasein no es el mundo, sino, en concreto, su propio ser en el mundo, revelado ahora como suyo. Se comprende como arrojado, como obligado a existir, a ser ahí y a cargar con la responsabilidad de su existencia, a decidir lo que él es y lo que vaya a ser, es decir, se comprende a sí mismo como posibilidad. Esto es lo que Heidegger denomina existencialidad. Seguimos. El Dasein angustiado se siente desamparado. Y esta nada indeterminada y amenazante no deja segundo alguno para reponerse. Sabiendo ya ante qué se angustia la angustia, retomamos la segunda cuestión. ¿Por qué se angustia el Dasein?
Si lo que hace de la angustia un estado de ánimo señalado es justamente la indeterminación, es preciso también que este porqué de la angustia permanezca indeterminado. Con la angustia queda anulada esa fingida tranquilidad del uno, y por la pérdida de significatividad del mundo, éste ya no tiene nada que ofrecer, ni siquiera el consuelo de los otros. Si no queda ya nada a lo que agarrarse, entonces el porqué de la angustia es también mi ser en el mundo. La angustia arroja al Dasein contra aquello mismo por lo que se angustia, su poder ser en el mundo propio. Si en el uno es el ser ahí en la impropiedad de la existencia, ahora vemos cómo la apertura que se da en la angustia abre la posibilidad de la existencia propia. No es que al ser ahí alcance la propiedad con la angustia, para ello hace falta todavía algo más, pero sí que se hace comprensible esta posibilidad, hasta ahora cerrada y oculta en la dictadura de ese uno, que se siente extraño en la angustia. El Dasein comprende su ser en el mundo como suyo, es pues singularizado, es en cada caso mío. Esta singularización solamente es posible porque la angustia pone al ser ahí ante su sí mismo, ante la posibilidad de empuñar la existencia propia. Y en este sentido, dice Heidegger que el ser ahí es libre para ganarse a sí mismo, pero también para perderse. Está situado ante una elección. En la impropiedad, el Dasein está familiarizado con el mundo, está en casa, no tiene nada que temer, ya que todo es de sobra conocido. La angustia, en cambio, rompe esta falsa calma en la que vive instalado el Dasein impropio, hace caer el mundo en la insignificación. El mundo mismo se vuelve extraño, ya no estamos en casa. O dicho de otra forma, el mundo se vuelve inhóspito. Por eso dice Heidegger que la angustia al ser ahí es puesta a la intemperie del mundo, queda quebrantada hasta las entrañas la cotidiana familiaridad. Pero esto no es cómodo, no es fácil renunciar a la tranquilidad del uno con lo bien que se vive allí y aceptar que el mundo no es mi casa y que además es inhóspito. No. De hecho, el Dasein, como hemos dicho, siempre está tentado a la caída. Siempre quiere buscar refugio en ese uno y de ahí saca su fuerza. De ahí que la tendencia, el uno saca su fuerza de ahí. De ahí que la tendencia del Dasein sea siempre a fugarse ante el ser en el mundo, que angustiado comprende la inhospitalidad, o con jerga heideggeriana, comprende su ser en el mundo oyecto, arrojado, entregado en su ser a la responsabilidad de sí mismo. El Dasein puede fugarse ante la inhospitalidad del uno, porque ésta es más originaria que la cotidianidad y la familiaridad. Dicho de otra forma, la impropiedad solamente es posible sobre la base de la propiedad, aunque primero seamos impropios. ¿Vale? Bien, la inhospitalidad siempre está al acecho del Dasein caído. La angustia es un estado de ánimo que puede sobrevenir en cualquier momento, no hace falta una situación especial, no puede ser provocada, no podemos decir me encierro a oscuras, pongo unas velas y a The Cure y viene la angustia. No, esto no funciona así. Nosotros podemos estar tranquilamente y que nos sobrevenga la angustia. Y por eso también la inhospitalidad puede acechar en cualquier momento. Bien, parece que este texto inicial del que hemos partido ya se abre un poco y es un poco más comprensible, ¿no? Bien, pues ahora vamos a seguir. En la angustia se siente uno extraño porque en ella el mundo pierde su conformidad. Vale. Y con ello el uno pierde su poder, no le queda nada que ofrecer. El Dasein, puesto ante la posibilidad de su existencia propia, puede ahora acabar con la dictadura del uno, ganar para sí su libertad y con ella ganarse también a sí mismo. Pero la nada parece que la hemos dejado un poco olvidada. Ha aparecido sin querer, colándose en el ante qué y el por qué, es decir, es la nada del mundo por la que se angustia la angustia. Pero bien, preguntemos, ¿qué ocurre con la nada? Una vez más, parece necesario dar un pequeño rodeo para responder a esta pregunta. Volvamos atrás a nuestro pobre Dasein angustiado. La importancia de la angustia radica en su relación con la nada. Esta aparece junto con la totalidad de lo ente, comprendiendo así el estar arrojado en la existencia. Nos dice Heidegger en que es metafísica. Solo en la clara noche de la nada de la angustia surge por fin la originaria apertura de lo ente como tal, que es ente y no nada. Pero en la angustia no solamente nos comprendemos como siento en el mundo, sino que también el Dasein es visto como posibilidad, es decir, como poder ser. Sin embargo, esta posibilidad requiere un compromiso, asumir la responsabilidad de la existencia. Pues bien, Heidegger nos dice que para poder dar este paso, para que el Dasein se decida a asumir la posibilidad de la existencia propia, es necesario una atestiguación de que esta posibilidad existe realmente. Este papel de testigo lo cumple la conciencia. Es ella la que hace al Dasein decidirse a abandonar la falsa libertad y propiedad del uno mismo, entendiendo de esta forma la existencia como tarea. Como lo que nos interesa aquí es llegar a la nada, no podemos centrarnos mucho en la atestiguación de la posibilidad de la conciencia propia, pero sí que tenemos que decir algo de la conciencia, aunque sea de una forma muy resumida. La posibilidad de la existencia propia viene dada por la vocación de la conciencia. En la vocación es el propio Dasein el que llama a su sí mismo
asumir la responsabilidad de su existencia. En sentido estricto, la conciencia no evoca nada. Se llama a la propiedad sirviéndose del modo inhóspito del silencio. ¿Por qué? Porque dentro del ruido del mundo, dentro de esa dictadura del uno, la única forma que tiene la voz de la conciencia de hacerse oír es justamente callándose. Solamente desde el silencio puede llamar la atención del uno mismo. Recordemos que el Dasein es siempre impropio en la existencia. En efecto, es justamente esta nada la que posibilita la vocación de la conciencia. Es decir, al no hablar, al ser una vocación silenciosa, la conciencia realmente no da noticia de nada, y justamente en esta nada está llamando al ser ahí a su sí mismo. No es difícil percatarse de la relación que existe entre la conciencia y la angustia, ya que también aquí nos encontramos con la nada y la inhospitalidad del modo de la llamada. El Dasein angustiado y singularizado por la angustia, desde la comprensión de la inhospitalidad del mundo, pide a su mismo que se haga cargo de su ahí. Pero todavía el pobre Dasein tiene que hacer algo más para ganarse a sí mismo. Debe comprender la vocación de la conciencia y con ello comprenderse a sí mismo. En otras palabras, debe comprender aquello que es dado a entender con la vocación de la conciencia. ¿Pero qué es lo que es dado a entender? Heidegger lo llama la deuda o la culpabilidad, es decir, el ser deudor. Y es aquí cuando aparece la verdadera relación entre la angustia y la nada, porque esta deuda es comprendida como el fundamento de un no ser, del no, porque desde el momento en el que comprendemos al ser ahí, la existencia como posibilidad, se nos cuela este no en la propia esencia del ser ahí. ¿Por qué? Porque el Dasein en cada momento es un ya no y un todavía no, es decir, ser esto y no ser lo otro, haber elegido unas posibilidades y no haber elegido otras. Si entendemos la existencia como tarea o como quehacer, si queréis mejor los términos orteguianos, entonces en cada momento tenemos que elegir y estamos eligiendo entre unas posibilidades que se nos ofrecen. Eligiendo unas y descartando otras, estamos ya negando algo que ya no vamos a ser. Así pues, ser aquí significa también estar inmerso en la nada, y es en esta coexistencia de ser y nada lo que Heidegger llama el fundamento. Queda entonces todavía tomar la decisión. Sin embargo, para poder decidir es necesaria la libertad, y aquí aparece el problema de la trascendencia, que es realmente de lo que se habla en que es metafísica, ya que por ella puede el hombre decidir. Veamos por qué. Heidegger entiende la trascendencia como un traspasamiento, como algo que va más allá. ¿Y qué es lo que se traspasa? El ente en su totalidad, o dicho de otra forma, la totalidad de lo ente, es decir, este todo de conformidad en la que se ha constituido el mundo para el Dasein. El mundo, desde una perspectiva heideggeriana, no es un ente, sino aquello a partir de lo cual el Dasein se da a entender a sí mismo, como aquel ente que debe hacerse. Trascendiendo el mundo que ha perdido su significatividad en la angustia, el Dasein llega a sí mismo, a ese ente que él es. Y es por esto por lo que podemos afirmar que es por la trascendencia por lo que el Dasein puede elegir entre lo que es y lo que no es, dentro de un ente que es y que no es mismo. Como vemos, la trascendencia nos remite nuevamente al ser en el mundo, a aquella doble posibilidad de la propiedad y la impropiedad. La propiedad solamente puede ser ganada en la trascendencia, pues la posibilidad de la propiedad de ser sí mismo solamente se coloca ante el Dasein cuando trasciende este mundo, si bien esta posibilidad no se abre sin que el Dasein ponga algo de su parte. Ante la vocación de la conciencia, el pobre Dasein angustiado, que comprende la inhospitalidad del mundo, hundido en la insignificancia y trascendido hacia él mismo, debe querer ser sí mismo. Así, este traspasamiento del mundo se convierte en la libertad misma. La elección por el sí mismo es un acto de libertad, y de esta forma el mundo se hace mundo para el Dasein. El hombre se convierte en el único ente que tiene mundo, que es su mundo, porque este mundo no es más que lo que el hombre hace. Pues bien, libertad y trascendencia posibilitan el fundamento, es decir, esta mutua pertenencia de ser y nada en la propia esencia del Dasein. Ambos conforman esencialmente la existencia, y a ello se refiere Heidegger cuando habla del hombre como el lugarteniente de la nada. El Dasein está inmerso en la nada sobre el fundamento de la angustia oculta. El estar inmerso en la nada sobre el fundamento de la angustia escondida es la superación de lo ente en su totalidad. La trascendencia, nos dice Heidegger en que es metafísica. El hombre es un ente que se encuentra arrojado en el mundo y se comprende a sí mismo como posibilidad, y con ello, en cada momento, se encuentra el no ser que él mismo es. Comprendiendo y eligiendo el Dasein,
ha alcanzado así la existencia propia. Es verdad que todavía queda un poco, pero entonces nos tendríamos que meter por unos caminos que es mejor no meternos, al menos aquí. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta o queréis que os aclare algún término, esto es un ejemplo claro de lo que en filosofía a veces se llama metafísica de la vida cotidiana, que es hacer pensamiento metafísico, no acerca de cuestiones lejanas o abstractas, como por ejemplo qué es el universo, qué es una relación de causalidad entre un balón que se mueve y una ventana que se rompe, qué quiso decir Einstein cuando decía que el universo era finito pero ilimitado. Es decir, que es un pensamiento metafísico acerca no de cosas desconocidas, sino de lo más conocido, que es nuestra vida cotidiana. A pesar de la dificultad del discurso de Heidegger, realmente llama la atención que en la metafísica de mitad del siglo XX o primera mitad resulta que es más difícil hablar de la vida cotidiana que hablar, por ejemplo, de qué es la materia, qué es el espacio, qué es una estructura, qué es el tiempo. Y para los que les resulte un poco duro este discurso, Ortega y Gasset, entre finales de los años 20 y principios de los años 30, explica más o menos lo mismo que Heidegger, pero de una manera mucho más sencilla. En particular, si algunos tenéis interés en este análisis metafísico de la vida cotidiana, en las últimas lecciones 10 y 11 de qué es filosofía de Ortega y Gasset, pues se introduce de una manera bastante amena este tipo de reflexión. Y no sé, temple de ánimo y estado de ánimo es lo mismo, ¿no? Son dos maneras de traducir. Sí, son problemas de traducción. A mí me gusta más temple, porque si no recuerdo mal, aunque yo no soy experto en Heidegger, traduce Stimmung. Stimmung, ya, sí. Stimmung es alemán, viene del verbo stimmen, que se utiliza, por ejemplo, para afinar instrumentos. Entonces, que una persona esté afinada es un poco lo que se quiere decir con, o mejor dicho, que una persona puede estar afinada de diferentes maneras, es lo que se quiere decir cuando se dice que una persona puede tener diferentes temples de ánimo. Me gusta más que estado, porque estado refiere a la cosa sin un contexto. Por ejemplo, si yo tengo una moneda y cae, puedo preguntar en qué estado está, cara o cruz, pero no refiere a nada externo. Sin embargo, si digo una moneda hoy equivale a una manzana, dentro de un año equivale a media manzana, estoy pensando en la moneda no en cuanto a un estado, que es en física se utiliza mucho el estado de un sistema, no cómo está ese sistema, pero en relación a sí mismo. Sin embargo, si en lugar de estado de ánimo hablamos más de temple de ánimo, estamos indicando que el modo de ser de la persona se refiere a su contexto, ¿no? Por eso me gusta más temple de ánimo que estado de ánimo. Y luego, para reconstruir en 4 frases lo que has dicho, a ver si me dices, si me puedes ayudar a saber si está bien, si lo he entendido. Tenemos que la angustia es uno de los muchos estados o temples de ánimo de la persona. O sea, la persona se estudia desde su modo de ser y en ese modo de ser tendríamos la angustia, el aburrimiento, la risa, la confianza, ¿no? Muchos estados de ánimo. Platón y Aristóteles... Una cuestión. Angustia en alemán tiene el mismo sentido exacto que o sea, quiero decir, porque no tenía varias... Se refiere a nuestra angustia. ¿Nuestra angustia o tiene más, porque sí, por miedo. Sí, creo que también era miedo y varias... Sí, lo que pasa es que después Heidegger utiliza la angustia propia y la impropia, que es el temor, y ahí utiliza Furcht. Y eso a veces se traduce por miedo. Entonces, por eso se tiende más a la angustia. También por Kierkegaard, yo creo, porque él sí, el Angstbegriff pertenece ya a la angustia. ¿no? De angustia como parte de la... Justamente el concepto de angustia en Heidegger se traduce siempre igual. Hay otros que no, que hay muchísimos debates y mucha polémica. Pero con el concepto de angustia no se acepta, porque es lo que te digo, el concepto de la angustia de Kierkegaard, que es de dónde viene. Estricta. Sí. Claro, es que en alemán angst, según la preposición es angst vor, en alemán también es miedo, ¿no? Temor. Sí, depende de la preposición que le pongas. Angst vor es miedo ante algo. Por ejemplo, yo tengo miedo de que ese hombre me dé un puñetazo, esa mujer no quiera cenar conmigo, perder el trabajo, ese león que se acerca, esa corriente eléctrica que me puede quemar la mano. O sea, es miedo ante una cosa real. Y hay otro miedo que es el miedo sin objeto. A veces se siente un miedo leve,
pero no sabes ante qué. No es el que desarrolla Heidegger, el miedo sin objeto. Entonces la angustia sería como un miedo pero sin objeto, es un miedo sin causa. Entonces Heidegger se pregunta, bueno, pero aunque no sea una causa, ¿qué provoca? Si se puede utilizar la relación de provocar o causar. Y es cuando habla de la nada, que sería, eso es lo que tengo más dificultades, la nada es el todo, o sea, la totalidad de las cosas, pero en cuanto que de repente ha perdido significado para mí. No, No sería nada. no, la nada en este contexto es el no ser que existe también en el Dasein, que está en la propia esencia del Dasein. Porque para Heidegger, el ser, o sea, para Heidegger, al entender que el hombre es posibilidad, hay una parte de esas posibilidades que no se han concretado, que todavía no son, y en este no ser, esa sería la nada. No habla de nada del mundo, no es una nada que pueda estar ahí, porque ahí implicaría una cierta objetivación incluso de la nada. No nada como algo que existe, o sea, que no. hay manzanas, peras, coches y nada, sino nada referida a lo que existe, pero ¿cómo se refiere? O sea, ¿cómo defines tú a partir de lo que existe? Como la negación. La negación de lo que existe. Sí. No como la negación de lo que existe, no puedes incluir en lo que existe, porque entonces estás incluyendo ya los entes. No sería la posibilidad, en realidad. Ausente, de alguna manera algo ausente. No, porque la ausencia implica cierta espacialidad. Pero no sería precisamente la posibilidad. La nada es la posibilidad de lo algo, entre comillas, algo así. Como la posibilidad de ser. De lo algo que puede llegar a no ser, sería algo así, sí. Dios mío. Es complicadillo esto. En la vida cotidiana hay cosas que tú las ves desde el prisma de su utilidad. Ha dicho, por ejemplo, bueno, no sé si era Heidegger o Ortega que decía que en el existencialismo la esencia del martillo es martillear. Eso lo dice Heidegger, es un ejemplo que pone. De hecho, en Ser y Tiempo, el ejemplo que pone, yo os he hablado de un bolígrafo, Heidegger habla de un martillo, que eso también es muy conocido, ¿no? El martillear del martillo, ¿no? Yo ando por el pasillo y la esencia de esa mesa no es tener cuatro patas, servir para tal, sino es ser un obstáculo que tengo que rodear, por ejemplo. O sea, es no, tampoco. De tampoco, porque eso es otra cosa. O sea, tú comprendes la mesa, tú ves una mesa y sabes que es una mesa. ¿Por qué? Por el cómo se te muestra. O sea, tú no ves cuatro patas, una cosa verde, esto que está aquí que es como marrón, y no ves esto. Lo que ves, esto es una mesa. ¿Por qué? Porque sirve para escribir. O sea, para mí es esto. Puedes verlo también como un obstáculo, pero entonces estarías dándole una utilidad impropia. Se convertiría algo ante los ojos y no a la mano. Son dos categorías, lo ante los ojos y lo a la mano, ¿no? Categorías en Heidegger no. Modos de ser de las cosas. Son modos de ser. O sea, hay dos modos de ser. Modo de ser ante los ojos y el modo de ser del ser ahí. ¿Vale? Y después, dentro del modo de ser ante los ojos, hay cosas que aparecen como a la mano. Eso sería una parte de las cosas, las que son a la mano, ¿no? Claro. Cuando decías que era el más difícil de entender, es que es... Yo he intentado simplificar las cosas todo lo que he podido. Os lo aseguro, que he estado aquí haciendo... Yo había entendido que las cosas de alguna manera están tenidas un significado para cada persona, un significado que viene dado por la utilidad, y que de repente en la angustia hay un momento en que sigues viendo lo que estás viendo un minuto antes, pero han perdido ese significado, como que hay una pérdida de significado. ¿Me puedes entender eso en un momento dado? Sí, vamos a ver, es que claro, aquí falta la otra parte, es la parte de ganamos la propiedad y ahora qué pasa. Una vez que el Dasein gana la propiedad, recupera la significatividad del mundo, pero con un modo de relacionarse distinto. Los otros ya no son los otros que forman parte del uno, sino hay un trato distinto con los otros, que somos todos juntos, todos, ¿sabes? Que esa es ya la segunda sección de Ser y Tiempo, casi al final. Yo os he estado hablando del principio de la segunda sección, esto es ya casi al final. Pues una vez que el Dasein se gana a sí mismo, en un momento precioso, pues reconstruyes otra vez el mundo en un modo de relacionarse distinto, propio. Curiosidad, cuando has dicho que Heidegger señala que hay varios templos de ánimo, pero que solo se ocupa de un par de ellos, el aburrimiento y la angustia, no entra a discutir con Platón y Aristóteles lo del asombro, porque era tradicional decir que la filosofía nacía con el asombro, ¿no? Platón y Aristóteles tienen frases literales donde dicen que uno deja de ser un animal que busca cueva, comida y compañía, a ser un pensador, un ser racional, cuando parte del asombro, ¿no? Ponen siempre el asombro como el origen de la vida contemplativa. Y de repente Heidegger, bueno, de repente, más de 2000 años después, Heidegger dice que no
se filosofa desde el asombro, sino desde la angustia. Desde la nostalgia. Desde la nostalgia. La nostalgia. Uh-huh. En cualquier caso, y no discute con Platón y Aristóteles, no. No dice, ellos dijeron asombro, pero se equivocaron por esto, esto y esto. No, que va. Que va. Todo esto está en las lecciones de los años 20. Entonces, él solamente hace un análisis exhaustivo del aburrimiento, esto sí, y después la nostalgia, al principio de los conceptos fundamentales de la metafísica, habla de la nostalgia desde el punto de vista de Novalis, o sea, la nostalgia de Novalis, sensux, ¿no? Esa necesidad de estar en todas partes en casa, y ahí es cuando dice que este es el temple de ánimo de la filosofía, pero es un parágrafo solo, realmente no hace un análisis exhaustivo como puede hacer de la angustia o del aburrimiento. El aburrimiento sí, es un... O sea, que como arranque de la filosofía le da más importancia a la nostalgia que a la angustia. Sí. Yo pensaba que era la angustia, el estado de ánimo desde el que hace filosofía. La nostalgia. La angustia revela la nada. Ya te digo, estas son las lecciones de los años 20 que están siendo traducidas todavía, o sea que... Y son muchas, son muchísimas. Hay que echarle tiempo para encontrar lo que a uno le interesa en esas lecciones. Bueno, tenemos la suerte de que podemos leer a Ortega en español, que dice cosas muy parecidas, de manera más sencillita, para los que tengáis ganas de más, pero no os atreváis con un libro que se llama Ser y Tiempo. Y yo mis alumnos de filosofía les empiezo, para explicar el existencialismo, empiezo con Ortega y continúo con Heidegger. Doy un poco de esa dirección. Empiezo con las lecciones, son 10 y 11 de qué es filosofía, y luego ya empezamos un poquito con Ser y Tiempo. Bueno, está bien. Es un buen método de acercamiento. Hombre, a ver, de los filósofos de la existencia, los cuatro, ¿no? Los cuatro magníficos que tenemos aquí. Es verdad que Heidegger es el más complicado. Jaspers es el que se mantiene más fiel a Kierkegaard. Si os interesa el existencialismo, Kierkegaard, siglo XIX, pues el padre de todos estos. Sartre, pues va para gustos. A mí personalmente soy más de Heidegger que de Sartre, pero después hay mucha gente que prefiere a Sartre porque es más optimista, entre comillas. Pero bueno, aquí, ya te digo, va para gustos. Y Gabriel Marcel es el menos conocido, pero es que evoluciona hacia el personalismo. Entonces, este sí que es pensador cristiano y bueno, el personalismo nace con él. Pero esos son, ya te digo, los cuatro magníficos. Y es verdad que Heidegger es el más difícil. Después Jaspers, después de la Segunda Guerra Mundial, gira hacia temas más de filosofía política y filosofía moral. O sea que realmente la filosofía de la existencia de Jaspers está en los años 20. Son también tres volúmenes bastante gordos, su filosofía. Y es complicadillo, porque te pide dominar bien a Kierkegaard para saber dónde acaban los límites entre uno y otro. Pero Heidegger, entre la jerga heideggeriana, que es como es, las traducciones que son como son y que tampoco tenemos todo traducido, pues también es verdad que muchas veces parece más difícil de lo que es en realidad, porque Ser y Tiempo, en el momento en el que sabes qué es cada cosa, o sea, sabes lo que es la facticidad, la existencialidad, la caída, el estado resuelto, el estado de eyecto, pues es que, no te voy a decir que lo puedas leer de corrido, porque tampoco es eso en filosofía no pasa nunca, pero sí que es verdad que al menos con más alegría y con más soltura. O sea, que realmente una primera lectura para saber qué es cada cosa y a partir de ahí ya se puede leer mejor. No sé, yo la experiencia que tengo con Heidegger, que es muy, muy poca, es que es muy puro, o sea, es increíble el contenido que puede llegar a tener sobre una hoja, o yo que sé, escucharle en 2 minutos o así, porque es tan agudo, tan profundo, no sé, por lo menos a mí. Sí. Y conozco poco de él, me gustaría conocer más, pero es muy agudo, entonces, claro, es muy complejo, hay que prestar una atención ahí que es difícil mantener la atención a ese nivel, ¿no? Pero tiene... Claro. Sí. Curiosamente, está hablando de la vida cotidiana de cada cual, o sea, que está hablando de lo que más conocemos. Además, poéticamente, lo que a mí me parece muy familiarizados. poético la manera de hablar que tiene, la manera de escribir, eso, bueno. El segundo Heidegger más. El primero no, el primero es muy... es muy metafísico, si quieres. Pero el segundo Heidegger, sobre todo cuando se mete con Hölderlin, a analizar los problemas de Hölderlin, es muy bonito realmente. Sí. A mí personalmente me gusta más el de la hermenéutica y la facticidad, ¿no? Pero el segundo Heidegger es un placer leerle. Es verdad que... Desde la ignorancia total. Quiero decir, Heidegger con el tema con el psicoanálisis, porque al fin y al cabo estamos hablando de cosas muy personales, justamente. Es
No sé si tuvo mucha relación, ¿sabéis? O sea, en esa época. Si realmente se lo utilizó, porque hay cosas que son, cuando llegamos a los temas que todos se tocan, tienen que ver un poco con Sí, uno, pero con el... van por caminos distintos. La tradición del psicoanálisis va por otra vía. Claro, pero como estaban en tiempos sí, pero, cercanos, pero no pero se no tocaron. porque, para empezar, el psicoanálisis se está naciendo en los años Claro, 20. sí. O sea, realmente creo que ya tiene 25 años, ¿no? Desde la publicación. Sí. En 1896 creo que publica Freud su primer estudio. Entonces, es todavía muy incipiente. Y Heidegger se mueve en otro camino. O sea, la formación de Heidegger es en teología. Entonces, él estudia mucho a la escolástica, estudia mucho en esta época, sobre todo los teólogos protestantes, se mete a fondo con Lutero, y la tradición del protestantismo, o sea, San Agustín, San Pablo. Sí, como teólogo, él era teólogo inicialmente. ¿Perdón? Teología, es lo que... Sí, claro. Curiosamente, el tema de la angustia sí que los psicoanalistas También lo han hecho tratan. una crítica al concepto de angustia de Heidegger, diciendo que eso de que hay un miedo sin objeto y debemos preguntarnos qué es eso, lo han criticado. No sé exactamente en qué términos, imagino que en términos de que el objeto existe pero está reprimido o algo así, pero sí que sé que los psicoanalistas han cogido la angustia de Heidegger y la han criticado. Esto se debe a una incomprensión de lo que está diciendo Heidegger, porque si uno habla desde el punto de vista de la psiquiatría o de la psicología, cuando te están hablando desde el punto de vista ontológico, pues puedes decirle lo que quieras, pero es que realmente no le llega. Es como la famosa crítica de Carnap. Está muy bien, pero es que no tiene nada que ver lo que está diciendo Carnap con lo que está diciendo Heidegger. Para mí, al menos, parte de una total incomprensión, de no saber en qué contexto estás hablando o en qué plano te estás moviendo. No es lo mismo hablar de la hermenéutica de la facticidad que hablar de una enfermedad. Es que no es lo mismo. Entonces, yo creo que muchas de las críticas que se hacen al Heidegger de Ser y Tiempo vienen por no ser conscientes de en qué plano nos estamos moviendo, de no haberlo entendido, en el fondo. Muy radical suena esto, pero... Es que es fácil no entenderlo, ¿no? Sí. Y malinterpretarlo. Sí, claro. Y hace falta tiempo para poder entender bien una obra como Ser y Tiempo. Es necesario que pase tiempo. Por ejemplo, es que a partir de los años 80, 70, 80, que fue cuando se empezaron a publicar las lecciones de los años 20, hubo durante mucho tiempo que se pensó que Heidegger se pasó 10 años sin decir absolutamente nada, sin escribir absolutamente nada, y de repente aparece Ser y Tiempo. Pues la Ser y Tiempo brota de la nada. Pues no, ahora estamos y podemos ver desde 1914 cómo va Heidegger desde la teología, la crítica al psicoanalismo, cómo se va separando del neocantismo, cómo se va acercando a la fenomenología, qué es lo que le hace separarse de Husserl, que es el contacto justamente con la teología. ¿No sería más bien entrar por Husserl a lo mejor para entender mejor a Heidegger? ¿No sería más accesible? De algún modo? Quizás, hombre, Husserl también es complicado. Sí. Pero es menos complicado que... Bueno, no es menos complicado. Son distintos. Son complejidades distintas. Ya creo bueno, sí, los dos. Sí. No sé. Es que, vamos a ver, es importante entender a Husserl para entender a Heidegger. O sea, es importante saber de qué va la fenomenología. Claro, porque ya es una puesta en práctica lo que hace Heidegger de la fenomenología. Es una aplicación, efectivamente. Cuando decimos aquí nos interesa el cómo, estamos hablando de fenomenología en el fondo, de cómo se nos muestra. Esto desde un punto de vista analítico te dicen cómo que cómo. Aquí el cómo no vale, ¿qué? ¿Sabes? Pero claro, fenomenológicamente tú no puedes decir qué es, porque no lo sabes. Eso va a permanecer siempre oculto. Puedes decir cómo es para mí. Entonces, efectivamente, esto es una aplicación del método husserliano. También teniendo en cuenta que Heidegger se separa de Husserl. En el 22-23 empieza la fractura con Husserl. No sé si queréis decir algo más. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros.